¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente un motor eléctrico y cómo funciona? Pues en este primer video vamos a explorar a fondo estas máquinas fascinantes que, aunque no siempre lo notamos, están en todos lados. Pero antes de meternos de lleno, es importante repasar un poco de teoría. Una máquina eléctrica es un dispositivo que convierte energía. Puede transformar energía mecánica en eléctrica o, como en el caso que veremos hoy, energía eléctrica en energía mecánica. A este tipo de máquina la conocemos como motor. Ahora, ¿por qué son tan comunes los motores y generadores eléctricos? La respuesta es bastante sencilla. La electricidad es una fuente de energía limpia, eficiente y muy fácil de controlar. Además, se puede transmitir a grandes distancias sin demasiadas pérdidas. Un motor eléctrico no necesita combustible ni ventilación constante, a diferencia de los motores de combustión interna. Por eso, se pueden usar en lugares donde no queremos humo ni contaminantes. Por eso no usamos motores de gasolina en las máquinas de los hospitales. Exacto. Espera, ¿tú quién eres? Soy un chango, uno muy listo, por cierto. Ok. En fin, sigamos. El concepto clave detrás de los motores y generadores es el campo magnético. Este campo es el responsable de transformar la energía de una forma a otra. Un campo magnético se puede definir como un campo físico que describe la influencia magnética sobre cargas eléctricas en movimiento, corrientes eléctricas y materiales magnéticos. ¿Ahora de qué estás vestido? Bueno, gracias por el dato. Existen 4 principios básicos que explican cómo los campos magnéticos hacen funcionar a los motores y generadores. 1. Un conductor por donde circula corriente genera un campo magnético a su alrededor. 2. Un campo magnético que cambia con el tiempo induce un voltaje en una bobina de alambre, si pasa a través de ella. 3. Un conductor con corriente que se encuentra en un campo magnético experimenta una fuerza. 4. Un conductor que se mueve dentro de un campo magnético genera un voltaje inducido. Con estos principios en mente, ya podemos entender mejor qué son los motores y generadores. ¿Y vas a hablar también de la ley de Ampère y otras teorías que explican cómo una corriente genera un campo magnético? Vaya, sí que eres un chango muy listo, pero ese tema da para otro video. Si quieres que lo haga, déjalo en los comentarios. Podemos explicar más sobre campos magnéticos y aplicar algunas fórmulas a motores y generadores. O sea que, ¿no lo vas a explicar ahora? Ahora, ustedes me preguntarán, ¿qué características tiene un motor o de qué se compone? Los motores eléctricos están conformados por 2 partes principales, un estator fijo y un rotor móvil. El estator es la parte fija externa del motor que no gira. Aquí es donde se genera el campo magnético del motor. Dentro del estator encontramos polos magnéticos que funcionan como imanes y un embobinado de alambre de cobre. Estos elementos trabajan juntos para crear un campo magnético que interactúa con el rotor, la parte que sí gira, y así se produce el movimiento. Entonces, ¿me quieres decir que el funcionamiento de un motor eléctrico se basa en imanes? Así es, en un imán, los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen. Esta acción e interacción entre los campos magnéticos del estator y el rotor es lo que genera el giro del motor. Dentro de un motor eléctrico, la corriente eléctrica fluye a través del embobinado de cobre, y esto genera un campo magnético. Este campo interactúa con el del rotor, haciendo que sus polos siempre se encuentren en una posición de repulsión respecto al estator, ya que tienen la misma polaridad. Cuando dos polos iguales se repelen, el rotor gira para huir del estator, provocando así un movimiento continuo. Este juego constante de fuerzas de atracción y repulsión es lo que produce el movimiento circular del rotor. Ese movimiento se traduce físicamente en una fuerza llamada torque o par del motor. Ahora, el rotor es la parte del motor que gira a alta velocidad y lo hace gracias a la acción de los campos magnéticos generados dentro del motor. La velocidad de rotación del rotor se mide en revoluciones por minuto o RPM y está directamente relacionada con el número de polos magnéticos del estator. Algo que sí sé es que entre el rotor y el estator existe un pequeño espacio muy importante, se llama entrehierro, y su tamaño se mantiene constante para asegurar un funcionamiento eficiente y preciso del motor. Así es, amigo chango. Podemos continuar en definir los tipos de motores, englobándolos en 2 categorías, los motores de corriente directa y los motores de corriente alterna. Los motores de corriente directa presentan la ventaja de tener una gran capacidad para regular su velocidad de rotación, lo cual los hace necesarios en aquellas aplicaciones en las cuales se precisa un ajuste fino de velocidad y torque. El estator está compuesto por polos principales, que se activan mediante corriente directa. Ahora bien, los devanados del estator pueden alimentarse de distintas maneras, y eso da lugar a motores con diferentes características y aplicaciones. En particular, los motores de corriente directa requieren un tipo de alimentación especial, diferente a lo que normalmente nos suministran las compañías eléctricas. Por eso, para poder usar este tipo de motores se necesitan equipos adicionales, como lo son los rectificadores de potencia, que se encargan de convertir la corriente alterna en corriente directa, permitiendo así que el motor funcione adecuadamente. Los motores de corriente alterna son los más utilizados en el mundo industrial y doméstico, principalmente porque funcionan directamente con la electricidad que suministran las compañías eléctricas.
A diferencia de los motores de corriente directa, no necesitan equipos adicionales para convertir la energía, lo que los hace más simples, económicos y fáciles de mantener. Estos motores se dividen en dos grandes tipos: motores síncronos, en los que el eje gira exactamente a la misma velocidad que el campo magnético, y motores asíncronos, también conocidos como motores de inducción, donde el eje gira a una velocidad ligeramente menor que la del campo magnético. Esta pequeña diferencia en velocidad es la clave que hace posible el funcionamiento de los motores de inducción, que son, de hecho, los más comunes en la industria. ¿Sincronizadas como las que llevan jamón y queso? No. Con esto concluimos este video, espero que les haya gustado, y hasta aquí llegamos con esta introducción al fascinante mundo de los motores eléctricos. Aprendí muchas cosas nuevas que no sabía, como lo de las sincronizadas. ¿O era la sincronía? Bueno, veré el video otra vez. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos temas, donde profundizaremos aún más en cómo puedes alimentar estos motores, sus aplicaciones y sus diagramas. Déjame en los comentarios si te gustaría que hablemos sobre leyes físicas, fórmulas o ejemplos para resolución de problemas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.